Ya después les alcanzo el texto para que lo puedan leer. Y disculpen que ha habido, falta todavía editar un poco el texto más, porque hay algunas cacofonías y algunos errores ahí, de tipeo y cosas así. Bien, no sé si tenemos comentarios. Bueno, puedo empezar entonces con un pequeño comentario y de ahí vamos turnándonos, debatiendo. Mira, es un texto muy denso y que muy denso y que nos ha llevado a reflexionar sobre muchísimos temas. Gracias Alessandro, de repasar todas estas nociones y ver todo esto. Justamente me estaba interesando porque el martes me enfrasqué en un debate con los alumnos sobre el tema de las pruebas de la existencia de Dios, ¿no? Y entonces, leyendo tu texto, estaba pensando en este tema de la prueba de la existencia de Dios y cómo Kant puso fin a 8 siglos de especulación sobre la prueba de la existencia de Dios. Interesó mucho a los alumnos, no es un tema que suelo abordar en clase, pero no sé, salió así y yo pensé que podía ser interesante tocarlo, no era solamente el tema de las pruebas, ¿no? Pero caí en esto y, en fin, esto me he quedado, mira, con todos estos temas, me he quedado pensando así, he picado uno que apareció en mi clase y sí me gustaría no sé, que nos hables un poco más de esto, ¿no? Muchas gracias, Sandro. ¿Quieres recibir varias preguntas, Alessandro, y luego responderlas o ir una por una? ¿Cuál es tu preferencia? Si quieren, pueden ser dos preguntas y voy respondiendo. Yo tengo varias preguntas, no sé si quieres quizá empezar con Veronique bueno, cualquier cosa, lo que te vaya mejor a ti. Las mías son sobre todo de aclaraciones en algunas áreas de precisión. Ya, bueno, primero entonces respondo a Veronique rápidamente. Digamos, claro, lo que hace Kant es dar cuenta que no es posible tener una demostración de la existencia de Dios, porque eso supondría, ¿cómo se llama?, plegarse a una metafísica dogmática, digamos, y que es capaz de conocer cosas que están más allá de la experiencia. Lo que hace Kant es, ¿cómo se llama?, limita la capacidad de conocimiento. Entonces, la razón, digamos, tiene una constricción, digamos, una kenosis, podríamos decir. Sufre esa constricción de tal manera que se limita su capacidad de conocimiento y se conecta el conocimiento solo a la experiencia. Entonces, por lo tanto, como resultado de esa operación, lo que resulta para la teología, digamos, y para la filosofía de la religión, es conectarse ya no con esa metafísica dogmática. Por eso nos es tan extraña esa idea, digamos, ahora, ¿no? Discutir la demostración de la existencia de Dios, y eso ya no se hace. ¿Por qué no? Porque ahora más bien nos conectamos con la psicología, con, ¿cómo se llama?, con las ciencias sociales, ¿no? O con la antropología, por ejemplo, ¿no? También. Y el pragmatismo también encaja perfectamente allí, digamos, sirve, ¿cómo se llama?, sirve como una forma muy útil
porque el pragmatismo también evita recurrir, digamos, a la metafísica dogmática, ¿no? Ese es cómo se llama. Por eso lo que yo hago en el texto es tratar de justamente demostrar cómo Kant coloca, digamos, el punto de partida para esta forma de pensar, digamos, esta forma de pensar que ya nos es más habitual. Pero claro, es tenso porque, claro, supone un poco de conocimientos de lo de Kant y no todos somos filósofos, digamos, no todos hemos estudiado tanto a Kant, ¿no? Entonces, ahí viene la dificultad del texto, ¿no? Pero quería presentar esa derivación de pensamiento porque me interesaba aclararme a mí mismo ese tema, digamos, y ver cómo se conectaba esas ideas de Kant con la filosofía de la religión. Eso creo que es lo que podría decirte por ahora. Gracias. ¿Sí? Entonces, Raúl, veamos entonces tus preguntas o comentarios Sí, también, ¿no? casi todas son preguntas un poco de aclaración, pero tu último comentario en respuesta a Veronique quizá me da algo para organizar un poco las preguntas, ¿no? Yo estoy de acuerdo que el texto es muy interesante porque entra en varias cuestiones y cubre varios autores, pero creo que la densidad del texto a la que refería Veronique no es solo producto de la complejidad del pensamiento de Kant, sino que tiene que ver con algunos problemas de genealogía y generalizaciones que requieren precisión, ¿no? Por ejemplo, el último punto que mencionabas, planteabas a Kant como el origen de cierta reflexión crítica, por ejemplo, y mencionabas esto con relación al pragmatismo, pero eso claramente no es el caso, ¿no? O sea, Kant es una figura muy influyente en el desarrollo del pensamiento pragmatista. Entonces creo que hay algunas generalizaciones ahí que invitan a posibles errores, como digo, genealógicos, ¿no? Y eso me permite quizá plantear algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, decías en una parte del texto que es con Kant y con su trabajo en religión entre los límites de la razón que, digamos, la disciplina de la filosofía de la religión comienza, ¿no? Pero, digamos, es una afirmación bastante polémica, ¿no? O sea, primero, genealógicamente es difícil de demostrar. Claramente eso está al menos ya presente en Hume, y tú podrías ir hasta la Edad Media y hablar de la remoción de Cristo en Anselmo, por ejemplo, en el Proslogium, como un momento claro de distanciamiento de cómo se piensa en lo religioso. Entonces, quizá preguntas sobre tus posiciones de genealogía, me parece que sería importante precisar. Y lo otro, algunas cositas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, mencionabas la resistencia a la metafísica en el pragmatismo, pero lo mencionabas de modo muy global, ¿no? Y hay diferentes autores en el pragmatismo que tienen diferentes posiciones. William James, por ejemplo, al final de su vida, desarrolla la metafísica, ¿no? Que es muy importante para el pensamiento pragmatista, la metafísica de la experiencia pura, que no coincide entonces con esa afirmación un poco general. Lo mismo con el tema de las tres direcciones que mencionabas para la filosofía de la religión, ¿no? Crítica, fenomenológica y pragmatista. Y me preguntaba por qué son esas tres, en qué se fundamenta esa afirmación, ¿no? Y lo último, bueno, dos cosas últimas. Tienes un comentario sobre Weber y Dewey, sobre lo condicionar lo incondicionado. No entendí muy bien por dónde iba ese punto y a qué se refería en la obra de cada uno. Y la otra cosa de esclarecimiento era, mencionabas que en la decisión de Roe versus Wade, en el overturning de esto, había una presencia de teología natural, pero no lo explicabas y no me queda muy claro cómo sería ese el caso. Eso sería un poco, hay varias cosas ahí, pero lo que tengas para decir con libertad, por supuesto. Claro, claro. Sí, sí. De hecho, ¿cómo se llama? Es un texto muy apretado que quiere presentar relatos, digamos, ¿no? Un relato sobre la filosofía de la religión, en cierto modo.
¿no? Y de hecho es podríamos decir, un trabajo incipiente que puede, digamos, que debe complementarse con varios matices. Y de hecho, ¿cómo se llama? Ese es claro, el sinsabor que deja, por ejemplo, la cuestión sobre el pragmatismo, que de hecho también, hasta donde yo tengo entendido, Peirce es un lector de Kant. Y también Emerson, que es, ¿cómo se llama? Que no era un pragmatista, pero sí, ¿cómo se llama? Un referente, también era un lector de Kant. Entonces ahí, ¿cómo se llama? Se puede matizar bastante ese punto. Y, ¿cómo se llama? Pero yo lo que quería subrayar es que lo que encontramos en Kant es esta distinción entre lo incondicionado y lo condicionado como una tensión permanente en el ser humano. Y de esa forma se estructura, digamos, se presenta un problema, digamos, para nosotros. Es de qué forma darle un espacio, digamos, a lo incondicionado en nuestra vida y de qué forma las instituciones funcionan como ese espacio, pero al mismo tiempo condicionan lo incondicionado. Y ese era el objetivo del texto, ¿no? En el caso de la sentencia, digamos, de la reversión, digamos, yo lo que veía allí es que ha habido una presión conservadora para esa reversión, y esa presión conservadora encaja muy bien con el auge que tienen ahora, digamos, la derecha cristiana en Estados Unidos. Y la derecha cristiana de nuevo regresa un poco a una teología natural, en el sentido de que hay un orden natural organizado por Dios, y por lo tanto el aborto, digamos, va en contra de ese orden natural, ¿no? Ese es el argumento. Obviamente, claro, eso se podría, ¿cómo se llama? Se podría discutir, digamos, y puede ser que yo esté equivocado, ¿no? Pero lo que intenta hacer el texto es presentar cómo eh, cómo se genera esa tensión central entre lo incondicionado que está vinculado a la razón y lo condicionado que está vinculado al entendimiento. Ahora respecto de Peirce, y mejor dicho de Jane, no, mejor dicho de Dewey y de Weber, claro, yo pensaba en el texto de una fe común. Dewey habla de la distinción entre lo religioso y la religión. Entonces, él distingue el lugar que tienen las instituciones religiosas y el lugar que tiene la experiencia religiosa. Y cómo hay una tensión ahí. En el caso de Weber, aparece presente en la distinción entre carisma e institución. Hay una presencia, una tensión de todas maneras, digamos. La institución no puede alojar el carisma en su totalidad. Y lo que yo estoy señalando ahí es que eso ahí son formas en las que se presenta esa tensión entre lo condicionado y lo incondicionado, ¿no? Por ahí va el asunto. Después, claro, está lleno de imprecisiones, digamos, porque ha sido un texto escrito en una sola mano, digamos, así rápido.
Ah, no, claro, no, además este es el espacio justamente para eso, nos jugamos un poco con lo que tenemos y nos criticamos y reforzamos las ideas, ¿no? Lo que sí te iba a decir, Sandro, es que me parece que esa afirmación, que además es un poco de pasada, ¿no? Pero jale el ojo, esa sobre Roe versus Wade, sí me parece que requiere mucho, mucho más refinamiento, ¿no? Porque hay una serie de variables que no tienen nada que ver con la teología natural, sino muy expresamente confesionalismo cristiano de derecha y blanco en Estados Unidos, que refuerza todo el movimiento social de 40 años por la reversión de la sentencia, donde no es una cosa abstracta de teología natural, sino es un argumento muy claramente de cierta tendencia. Y luego está la sentencia misma, que no es ni una ni la otra cosa, ¿no? Sino apela más bien al argumento jurídico de la independencia de los estados para determinar cuestiones de salud, ¿no es cierto? Que no tiene que ver con teología y no tiene que ver con el movimiento, a menos de modo explícito, ¿no? Entonces, ese puede ser un espacio quizá donde retomo ese punto de precisar la genealogía, porque algunas de las cosas no necesariamente reflejan lo que hipotéticamente uno podría plantear como estar basado, por ejemplo, en la teología natural. Pero, no, fuera de eso, claro, siempre tenemos imprecisiones que las vamos conversando, ¿no? Pero esa era una, por ejemplo, que me jaló el ojo rápido y que definitivamente tiene otros elementos en juego, ¿no? Pero ahí me paro que ya hablé mucho. Bien, bien, gracias, gracias. Voy a revisar el tema para, para ver si encaja o no, digamos, y de qué forma, ¿no? No sé, a mí me permito hablar de nuevo, yo veo que nadie está ahí. Gracias, Raúl, por... Me interesó lo que tú mencionaste de, de la lectura de Biblia, de la reflexión de Kant sobre la lectura de la Biblia. Y me gustaría que me des la referencia y que desarrolles un poco más este tema de la lectura de la Biblia, de los criterios que Kant desarrolló. Ya, eso aparece en un texto que se llama El conflicto de las facultades. El conflicto de las facultades tiene tres partes, ¿no? Es el conflicto de las facultades universitarias, ¿no? Es el conflicto entre la facultad de filosofía con, que es la facultad menor, con la facultad de derecho, la facultad de medicina y la facultad de teología. Entonces, cuando él trata sobre el conflicto con la facultad de teología, él especialmente desarrolla el tema de la interpretación bíblica, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Él dice, en cambio de guiarse, digamos, por las interpretaciones habituales, es necesario guiarse por una interpretación crítica, diríamos. Y la interpretación crítica es solamente son sagradas aquellas partes que son compatibles con una moral que la razón se da a sí misma, digamos, porque nosotros mismos nos damos a través del imperativo categórico. Y de hecho Kant tiene una definición en sus lecciones sobre filosofía de la religión. Dice que la religión es, son los deberes morales generados por la razón autónoma, interpretados como si fuesen mandatos divinos. Entonces, lo que hace Kant es como hacer anidar en el uso legaliforme, digamos, de la razón, la voz de Dios. Algo así, ¿no? Ese es la operación que hace Kant, ¿no? Entonces,
Por eso él dice, allí donde en un pasaje bíblico se dice que una persona debe someterse a otra persona, a la dominación de otra persona, ese texto puede ser, ¿cómo se llama?, considerado como no santo. Porque de hecho, ¿cómo se llama? Lo que exige la moral es justamente, es una moral, digamos, republicana en el sentido de que es emancipatoria, ¿no? Rechaza la dominación de uno sobre otro, ¿no? Gracias. Pero claro, el texto del conflicto de las facultades es bien, bien interesante. Yo lo trabajé para mi tesis de maestría. Gracias, Alessandro, por el texto. Claro, hay algunos elementos previos que uno necesita, creo, de todas maneras manejar. Pero particularmente a mí me gusta el salto que haces a partir de todo este análisis desde la filosofía de Kant y cómo esto puede ayudarnos de repente, a iluminar cuestiones muy prácticas, que es lo que señalas, creo, en tu punto 3, ¿no? De cuestiones tan cotidianas como las de hacer las cosas sencillamente porque hay que hacerlas, porque hay que cumplir, digamos, una norma, una ley, y ya no está supeditada o motivada precisamente por el placer, si se quiere decir, o la urgencia de querer plasmar también en escritos aquellos que son de nuestros intereses, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho ese salto. Sé que por la primera parte, obviamente yo no domino a Kant, pero es interesante cómo a partir de ese análisis filosófico uno también puede extraer algunas lecciones para el hoy, ¿no? Y como tú lo haces, a partir de cuestiones muy cotidianas como la práctica o el ejercicio de nuestra labor docente, ¿no? Como también irse a cuestiones tan profundas como precisamente salir de esta idea de un Dios más en abstracto a una comprensión de Dios que realmente tenga algo que decirle a la vida de las personas, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaba un poco ese enlace porque eso permite que al menos valoro yo, ¿no? De que un escrito puede ser muy técnico, muy erudito, en donde uno muestre la pericia y el dominio del tema, pero a la vez eso puede iluminar una realidad concreta, ¿no? Entonces, a mí ese juego sí que usas al momento de escribir me parece interesante, ¿no? Como para también, como metodología en el trabajo también en el aula o en cualquier situación, ¿no? Hacer aterrizar esas ideas o esas elucubraciones que hacemos también para iluminar la realidad. Gracias, gracias. Sí, de hecho se supone que, ¿cómo se llama? Que en nuestro quehacer, digamos, diario, tenemos ideas en la cabeza, digamos. Eso siempre es así, digamos. Y esas ideas adquieren su conexión, su articulación en conceptos mucho más complejos, digamos. Lo que pasa es que, claro, no estamos, mientras actuamos, no estamos pensando en la articulación de todas nuestras ideas, digamos, y la derivación de nuestras creencias, y las creencias que estamos utilizando en ese momento. No podríamos actuar, digamos, adecuadamente si hiciésemos eso, digamos. Por eso, en un momento en que nos dedicamos a la reflexión, digamos, sobre nuestras creencias e ideas, y hay un momento en que simplemente actuamos de acuerdo a ellas, ¿no? La idea es que siempre, lo importante es que siempre actuamos, digamos, teniendo creencias en la cabeza, ¿no? Y cómo se llama, y también tratamos de hacerlo teniendo conceptos en la cabeza. Entonces, la derivación de los conceptos también supone todo un trasfondo al que no recurrimos
porque no es necesario, pero está allí, digamos, está allí. Esa es la idea, ¿no? Por eso es fácil, es posible articular, digamos, esas cuestiones más conceptuales con sus aplicaciones más prácticas, ¿no? Más bien, espero que me disculpen que haya sido un texto tan como quien mete el carro nomás, ¿no? Sin previo aviso, sin cómo se llama, y sin cómo se llama, y sin anestesia, digamos, ¿no? Pero, pero también era un texto que yo quería escribir para aclararme algunas ideas por mis propios intereses, ¿no? Para poder después desarrollar un conjunto es como una gran articulación para poder sacar varios trabajos de ahí, ¿no? Lo bueno es que todos conocemos el tráfico en Perú, así que no te preocupes. Ya, perfecto, perfecto. Ya estamos acostumbrados a que nos metan el carro. Eso es. Y mañana tengo otra reunión con el CEP, con el Centro de Estudios Filosóficos, y ahí también tengo un texto también bien metecarro, digamos, que está basado es inspirado en los trabajos de Ciro Alegría, ¿no? Que era, digamos, también denso, ¿no? Las reuniones son los sábados. Es una reunión extraordinaria. Ah, ya, de acuerdo. Yo decía, Es, bueno, lo que pasa es que el Centro de Estudio Filosófico alberga varios grupos de investigación. Y yo soy el coordinador de uno de ellos. Y la idea es que vamos a presentar un texto que sea representativo de nuestras investigaciones. ¿Y qué texto Nosotros vas a hemos presentar de estado, Ciro? ¿sí? ¿Qué texto vas a tomar de Ciro? Varios textos, en realidad. Es una especie de aclaración de su teoría de la reciprocidad. Si quieren, se los paso para que lo tengan, digamos. sí, Eh, de acuerdo, sí. Por Entonces, supuesto. claro, entonces primero escribí ese texto y después escribí este que les he presentado ahora. Y por eso, como se llama, me ha quedado, lo escribí con la mano caliente, digamos así ya, de una sola vez, así, ¡pum! Para poder, ¿cómo se llama?, cumplir con todo, ¿no? Por eso ha quedado, digamos, sin mediaciones, sin, ¿cómo se llama?, sin aclaraciones, sin detenerme a precisar, etcétera, ¿no? Ir directamente al argumento central, ¿no? Iluminarlo un poco con chispazos, que algunos pueden ser acertados, otros de repente no, como el caso de la sentencia, ¿no? Pero algo que yo quería colocar, porque ayer conversando con Marco, él me decía, claro, ahora la teología, digamos, contemporánea, mm, ya no va por ese camino, ¿no? Sino que más bien va por un camino conectado no tanto con la filosofía, sino más conectado con la psicología, con las ciencias sociales, en algunos puntos, ¿no? Claro, hay también grandes
teólogos del siglo XX como Karl Rahner, digamos que sí, era un gran lector de Heidegger, por ejemplo, ¿no? Pero ahora se trabajan temas mucho más puntuales, ¿no? Digamos, por ejemplo, esas cosas que nos interesan tanto como el abuso de poder dentro de la iglesia, o el derecho de las culturas, ¿no? Y lo religioso y el derecho de las culturas, ¿no? Pero, claro, eso tiene alguna conexión con ese tema que yo he presentado, porque en cierto modo lo que yo he presentado es una especie de tratar de explicar, de dar una explicación de qué ha pasado con esa teología dogmática tradicional, ¿no? Digamos, por qué hemos pasado de eso a una cosa diferente. ¿Qué pasó? Me ingresé en algún momento en un debate que hay entre los kantianos, digamos, si uno puede naturalizar a Kant y quitando toda la metafísica trascendental o no, digamos, que ese es otro debate para otro contexto, ¿no? Pero el debate tiene que ver con qué cosa entendemos por libertad y si es posible defender la metafísica de la libertad de Kant. O cuando se lee a Kant actualmente sin ese atributo metafísico, se puede dar una visión coherente de Kant. Porque finalmente aquí no importa si lo dijo Kant o no lo dijo, digamos. Lo importante es cómo se llama tener una articulación de ideas que tenga sentido, ¿no? Decir algo que tenga sentido. Bien, no sé si tenemos más preguntas, comentarios sobre el texto. Yo quisiera hacer un comentario de pasada que me tengo que ir, pero ese último punto, Alessandro, me parece que es ahí donde radica un poco la influencia de autores como Kant u otros en, por ejemplo, debates teológicos contemporáneos, ¿no? No en un interés de reconstruir, digamos, el pensamiento de Kant de modo coherente, sino de buscarse articulaciones de ciertos puntos en Kant que permiten atacar problemas contemporáneos, ¿no? Para darte un ejemplo que seguro conoces, Martha Nussbaum, en su libro Political Emotions, toma el tema del mal radical, toma la intuición de parte de Kant, pero la interpreta en una vía psicoanalítica para analizar sobre todo problemas de la política estadounidense y también sus influencias en religión y otras cosas. Y eso es un caso de filosofía, ¿no? Pero, digamos, esa tendencia a, digamos, coger un elemento, la noción del giro copernicano, o la idea de la crítica, ¿no es cierto? Algo parecido, sé, con Marx y otros, creo que es algo que bastantes autores en teología utilizan, ¿no? Pensamiento decolonial, es algo parecido también, para articular cuestiones, como tú dices, yo también creo, quizá más específicas, creo que ha desaparecido por una serie de razones que podemos explicar los grandes intentos de teología sistemática, eso ya se ve muy poco, ¿no? Y más bien la preocupación por problemas específicos donde Kant o Hegel o Marx pueden ser importantes, pero no una articulación, digamos, que supone estar limitado por las categorías, digamos, de pensamiento de cada uno de sus autores, ¿no? Sino una operación más libre que utiliza más bien nociones con el fin de responder a problemas, ¿no? Y creo que es efectivamente donde está la teología contemporánea, en su mayoría al menos, ¿no? Sí. Claro, es decir, en el ejercicio de pensar libremente los problemas, sin, digamos, sin los
sin estar, digamos, atada a, ¿cómo se llama?, a los engranajes de toda una teoría, digamos, sistemática, ¿no? Me parece que por lo general es el caso, sí. Y Hay por- algunos casos, por ejemplo, hay algunos teólogos en Oxford, por ejemplo, que trabajan estas cosas. Por aquí yo tengo un libro de una teología sistemática en 3 volúmenes, que es reciente, el 2018, pero es poco común. Ya la mayoría son cosas mucho más centradas, Veronique me puede corregir, pero creo que por ahí va un poco el movimiento contemporáneo. Ujú. Claro, y eso es muy común no solamente en teología, sino en todas las Sí, disciplinas. sí, En sí. realidad, ciencia política, en sociología, inclusive en filosofía, ¿no? Digamos, es decir, por ejemplo, pensaba en los trabajos de Bernstein, por ejemplo, El abuso del mal o El texto del mal radical, que son libros que a mí me han gustado mucho, digamos, y que siempre me han servido de mucha inspiración por la libertad que tienen, ¿no? La libertad de pensamiento, ¿no? Sí. Claro, y esta conferencia John Dewey, que da, ¿cómo se llama? Korsgaard, que es la última que Mm. ella al final, la conferencia se llama Pensando en buena compañía. Y ella al final hace todo un ataque, digamos, a una crítica, mejor dicho, a esta tendencia actual, digamos, de las indexadoras y de las exigencias que a veces se colocan a los estudiantes de filosofía y en otras disciplinas también, digamos, ¿no? Ajustar sus textos a, ¿cómo se llama?, a un público muy particular, que son los evaluadores de los sexos. Entonces, hacer esa, digamos, una textos a la defensiva, ¿no? Para que pueda pasar por la evaluación del juez, digamos, o de cómo se llama, de los evaluadores ciegos, ¿no? Ya inclusive señala que como hay tanta exigencia de publicar, los mismos evaluadores ciegos ya no son especialistas en los temas. Entonces no conocen los temas que van a evaluar tampoco. Entonces es una especie de... Es un problema que ella encuentra, digamos, en el mundo académico actual, ¿no? Sí, es un problema sistémico enorme porque la gente no tiene ningún beneficio, digamos, en hacer las reviews. Entonces, si no te produce nada en el beneficio de ascensos, de promociones, ¿para qué lo harías? Entonces, la gente que está en carrera como que no lo hace, y lo hace la gente que quiere estar en carrera. Es un círculo vicioso. Pero en esa nota desesperanzada me tengo que ir, amigos. Pero un gusto verles. Que siga la conversación, pero me tengo que ir ahora, perdónenme. Bien, oye, gracias por estar acá. Y, ¿cómo se llama? Ya nos veremos el próximo mes. Un Sí, abrazo. hasta luego, Raúl. Chao, amigos. Chao, Nos vemos. Raúl, cuídate. Chao, Raúl. Entonces nos despedimos también nosotros. Nos quedamos aquí, ¿no? Porque Ya nos quedamos los 4, pero tengo también un montón de llamadas que me están esperando para hacer. Y muchas gracias por el texto. Sí, nos lo envías, por favor. se lo voy a enviar y también lo voy a colgar en el drive de la mesa. Ah, ya, sí, Pero se los verdad. envío por correo. Ya, gracias. Para que Gracias. lo puedan, lo voy a pulir un poco más porque, ¿cómo se llama? He De visto que acuerdo. hay Sí, fallas hay de redacción que hay algunas cositas, sí. que pulir. Y entonces nos vemos el mes próximo, ¿no? Alguien se lanzará para Sí, presentar. el cuarto viernes del próximo mes, ¿no? De septiembre. De acuerdo. Más bien, Bueno, ¿quién se anima? Digamos, ahí vamos ahí coordinando, a ver. quizás deberías, bueno, salvo que Paula o Giovanna se desean lanzar,
Si no, podrías poner un correo, ¿no? Para que haya otras personas del... ¿sí? O sea, Giovanna, de repente tú que has hecho tu tesis, ¿no? De repente alguna parte de tu tesis que te gustaría compartir con nosotros. Eso podría ser una cosa interesante. ¿Qué dices? Déjame confirmarte porque justo tengo que preparar algo para el siguiente mes y vamos a ver si... Dame estos días y yo te confirmo. Ya, perfecto. Ujú. Alessandro, yo me quería disculpar. Casi no te bueno, no te he escuchado prácticamente. Se me presentó un inconveniente y lamentablemente no te podía escuchar, pero leeré tu texto si nos envías. La verdad es que mi mamá tiene demencia senil y se fue a la calle y la señora que la cuida no la podía controlar